Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía, canal 50, señal abierta para Temuco y Padre Las Casas, y canal 61 Telefónica del Sur para todo el sur de Chile, y también a través del streaming en www.tvuct.cl para todo Chile y el mundo. Y tal como se los habíamos anunciado, estamos ahora con el doctor Mario Romero, doctor en ciencias forestales, ingeniero forestal también, un destacado biólogo, un botánico que se ha formado con la vida, con la experiencia y con tantos proyectos. ¿Cómo está, doctor Romero? Hola, buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación primero que todo, y estoy muy bien y muy contento además porque el día ha sido también muy entretenido. Estamos contando las cosas que hacemos, entonces eso hace que sea un día para recordarlo. Absolutamente académico del Departamento de Ciencias Forestales, Ciencias Ambientales. Ambientales, así de la es. Universidad Católica de Temuco, ingeniero forestal, pero de Ciencias Ambientales. Sí, así es. Doctor Romero, una larga trayectoria en la Universidad Católica de Temuco, con muchos proyectos desarrollados, con publicaciones y iniciándose desde recién egresado, ¿no? O tal vez no, de su carrera en el mundo de la botánica. ¿Qué lo lleva por ese camino como profesional? Bueno, contarte que, y contarles también a quienes nos ven y escuchan que creo una anécdota. Siendo estudiante de la universidad, porque yo me formé en la Universidad Católica de Temuco, el año 94 ingresé a estudiar, y estando en un momento de distensión entre clase y clase, por allí llegó alguien con una muestra de una planta urbana, y bueno, quienes me conocían sabían que quizás por ahí podían preguntarme, y quizás ese fue el momento cuando supe qué planta era, con solamente algunos detalles, darme cuenta que tenía ciertas habilidades para reconocer plantas. Yeah. Y de ahí vino la ayudantía, después vinieron los trabajos de campo, y el mundo de las plantas fue algo que me encantó. Hay una formación de base también de aquel entonces, del área de la Facultad de Ciencias, que yo creo que sus profesores, y en particular uno de ellos, que es el gran botánico Enrique Hauenstein, me llevó por este camino también a aprender. De pronto hay hitos, hay momentos en la vida que uno lo marcan, y usted recuerda perfectamente, como está señalando, cuál fue ese hito que 30 años después lo hacen recordarlo como si fuera ayer justamente, y que lo han llevado a recorrer un largo, pero me imagino también bonito camino, siempre vinculado a la naturaleza, a la biodiversidad, ¿no? Y que hoy día lo tienen como un destacado académico, por supuesto, pero además publicando. Luego de eso publican un libro, bueno, ya varios años después, Árboles de Temuco, que es un libro hoy día muy valioso para la botánica, ¿no? Bueno, gracias por lo valioso, porque también lo consideramos en aquel entonces. Nosotros publicamos en el 2014 con mi colega Enrique Hauenstein, pero claro, como bien dices tú, Francisco, tiene una larga historia hacia atrás, de mucho aprender, disciplina, paciencia, dedicación. Te contaba que cuando era estudiante encontré esta beta, pensé que tenía habilidades, y empecé entonces a descubrir Temuco, primero a descubrir Temuco en sus árboles. Y nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, habían árboles que eran nativos, que en Temuco tenían un comportamiento, pero en el bosque tenían otro, desde el punto de vista de sus flores, sus frutos, los tiempos. Y eso se empezó a documentar, y lo hicimos a pulso en su minuto. Y esa historia de trabajo, disciplinadamente, lo recalco eso, llevó a que comenzáramos este proyecto editorial a comienzos de la década pasada y se plasmara en este libro, que tuvo mucho éxito cuando se publicó, y se usa hasta el día de hoy, digamos, no solamente por los estudiantes actuales, sino que también por profesionales que lo utilizan en el día a día. Y además se puede descargar hoy día en PDF, además están disponibles en la red. Lo pueden googlear, Árboles de Temuco, lo encuentran. Exacto. Nosotros lo estuvimos revisando, y ahí hay varias anécdotas y son muy valiosas también, porque hoy día es material, objeto de estudio, y recordaba, lo conversábamos ahí fuera de cámara, me llamó mucho la atención que comentaban o hacían historia, ¿no? Que cuando se viene a fundar Temuco en el 1880 y fracción, esto, decían, entre cerro y cerro, entre Cerro Ñelol y Cerro Conungüeno, esto era bosque, bosque nativo, río, bosque, lagunas, humedales. Humedales, por supuesto, esto es un territorio de humedales. Temuco, árbol del agua de Temu. Y el Temu es una especie nativa chilena, un árbol nativo, cuya corteza se parece mucho a la Rayanes, rojiza, anaranjada, intensa, fuerte, muy lustrosa además.
Y claro, la Plaza Aníbal Pinto, por ejemplo, hay registros históricos que hablan, que señalan los historiadores que habían grandes robles, grandes temos, decían ellos. Y precisamente esos árboles fueron destroncados y fueron constituyendo entonces los nuevos espacios, esos montes, esos nuevos espacios para lo que conocemos hoy día como ciudad, digamos, como Temuco. Así que hay una historia detrás de territorio, evidentemente natural, y que de a poco hemos ido recuperando. Creo que hoy día hay más sectores. De hecho, la plaza actual de Aníbal Pinto tiene un temu plantado hace algunos años atrás. Y yo creo que el libro algo ayudó a decir, un guiño histórico. Oye, sería bueno tener algo. Espero que así sea. Nunca lo he preguntado a quienes tomaron esa decisión, pero si fue así, me alegro mucho que haya sido. Absolutamente, porque además da cuenta de cómo se construyó la ciudad y de cómo los bosques seguramente ayudaron también, porque deben haber sido materia prima para las construcciones que dieron vida. Claro. En la misma publicación señalaban que luego de 10 o 12 años ya Temuco tenía cerca de 15.000 personas y ya se proyectaba como una de las grandes ciudades de todo Chile. Y una de las grandes de Latinoamérica incluso, porque en ese tiempo había una tasa demográfica muy importante en aumento. Y Temuco claramente empezó a crecer con mucha fuerza. Además que, siendo capital regional, digamos, era la mirada de muchas personas que vivían en comuna y que empezaron a buscar también su espacio de vida acá en esta ciudad. Y entonces siempre había una historia vinculada a los ecosistemas naturales, en particular los bosques. Y tenemos uno tan cerquita al lado, ¿no? Que es el Monumento Natural Cerro Ñelol, que es la bandera final de un largo camino costero de montaña costera que se llama Huimpil Ñelol y que finaliza en estos bosques maravillosos que comparten una historia natural sumamente interesante. El Cerro Ñelol marca el inicio de los bosques lluviosos templados del sur, los bosques valdivianos de alguna forma, pero también abraza la finalización, entre comillas, ¿no?, de los bosques de la zona central. Entonces convergen grandes coihues, por ejemplo, típicos del sur, con especies como el quillay, como por ejemplo también la patagua, el boldo, el peumo. Entonces es un lugar maravilloso que aprovecho de siempre invitar a la ciudadanía a conocer. Hay mucha diversidad, biodiversidad justamente aquí. Nosotros aquí en el estudio estaremos a 1 kilómetro del Cerro Ñelol, que es 1,5 kilómetros. Así es. Y hay mucha gente en Temuco, en el Gran Temuco, con 400.000 habitantes que nunca se han dado el tiempo de ir a recorrerlo. ¿Con qué se puede, usted ya lo señalaba, con qué se puede encontrar? Porque además esta biodiversidad tiene que ver con animales de pequeños. Por ejemplo, me acuerdo haber visto que en el puesto de la CONAF hace algunos años tenían un monito del monte que habían encontrado, ranitas de Darwin que habían encontrado en el Cerro Ñelol, y esas son especies realmente en peligro de extinción. Claro, me acuerdo muy bien, y cito aquí al administrador Vega, que en paz descanse, que en una oportunidad me dice, mira lo que hemos encontrado, y me muestra también el monito del monte. Una enorme biodiversidad en el Cerro Ñelol, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, porque finalmente crece en un ambiente de perímetro urbano. Entonces hay muchas especies exóticas introducidas, propias de ecosistemas urbanos o de ecosistemas también periurbanos, praderas, por ejemplo, que están llegando al Ñelol por diferentes vías, por los mamíferos, por nosotros mismos que transitamos en el lugar, y entonces están ocupando también espacio para la biodiversidad local, no solamente en plantas, me refiero también a animales. Claro. Entonces tenemos fauna, avifauna, ¿no es cierto?, que podemos encontrar y disfrutar. El chucao, por ejemplo, es maravilloso escucharlo en estos bosques del Ñelol. El huethuet también podemos escuchar con bastante frecuencia, así que vamos, por ejemplo, un día temprano y vamos con la intencionalidad de escucharlo, es decir, en silencio, caminando lento y con mucho cuidado, por supuesto. Ha habido, me recuerdo, serían unos 5 o 6 años atrás, doctor, que incluso bajó un puma, bajó hasta el sector Feria Pinto, fue noticia, por supuesto, porque es algo muy poco habitual, pero un puma que venía del Cerro Ñelol o sus alrededores. Claro, un poco más hacia el oeste del monumento está el parque, también la reserva Bucamanque. Y de ahí en adelante también tenemos muchas matrices de bosque nativo. Por lo tanto, no es de extrañar, digamos, que la propia fauna, en este caso un puma, pueda acercarse cuando falta el alimento. Claro. O cuando se vea también sus territorios o sus casas, su hábitat se vea también reducido. Entonces, no es extraño, digamos, de repente en estos tiempos observarlo.
usted, por la naturaleza de su trabajo, de una pasión que ha llevado durante toda su vida, también ha recorrido, me imagino, muchos otros lugares. Sabemos que últimamente el Parque Nacional Conguillío ha sido un tema, un objeto de estudio por muchos años, y eso se ha plasmado en una publicación muy valiosa, muy interesante, que ha tenido un rápido reconocimiento y valoración también, ¿no? Muy felices estamos con Jonathan Urrutia, también exalumno de nuestra universidad. Escribimos este libro, empezamos, lo contaba temprano hoy en la mañana, en el Día Internacional del Libro, digamos, contábamos esta historia, el 2018. Empezamos allá a escribirlo. Y claro, la historia vinculada al Parque Nacional, profesionalmente hablando, ya data de hace 29 años, este año 29 años yendo al Conguillío, y nunca, pero nunca dejo de asombrarme porque encontramos siempre cosas tan novedosas, digamos. Esta semana estamos trabajando en un proyecto muy interesante con estudiantes, hoy día parte del equipo está allá, y son 29 años de trabajo permanente, incesante, buscando en todos los rincones la flora, en este caso, que le caracteriza. Y esto se vio reflejado en este libro que ha tenido, como tú has dicho, Francisco, bastante aceptación por la ciudadanía, por los profesionales, por la comunidad de Melipeo. Estuvimos la semana pasada en el lanzamiento de la temporada de invierno, que fuimos invitados por la Cámara de Turismo, y mucha gente se acercó a agradecer también este trabajo, lo que, repito, es motivo de orgullo y también motivo de decir, mira, nuestra universidad ha estado presente en el territorio desde hace mucho. Flora del Parque Nacional Conguillío, así se llama la publicación, que pueden encontrar en Ediciones UCT, por supuesto, en Campus San Francisco, también en la web. Sí, así es, en librería Ediciones UCT, en Campus San Francisco, MON 056, me lo tuve que aprender fuertemente para poder comunicarlo. Está disponible este libro de 408 páginas, contamos 175 especies de flora vascular, líquenes, musgos y diversidad de árboles, arbustos, hierbas y tantas otras plantas que crecen en este parque. Prácticamente la mitad de su flora vascular, concepto técnico de referirnos en general a todo lo que vemos directamente, son un poco más de 330, nosotros publicamos 175, algo no menor para un trabajo de esta envergadura, muy fotográfico, y estoy seguro que la gente lo va a poder disfrutar, lo va a poder usar y va a poder encontrar esas fotografías con la cercanía de donde estén ellos recorriendo, senderos, lugares, van a encontrar esas plantas, eso se lo doy seguro. A todas las personas que quieran hacerlo. A mí me parece una muy interesante invitación la que usted hace, de tener la posibilidad de adquirir el libro, que está a un precio muy accesible, y con el libro ir al Parque Nacional Conguillío. Cuéntenos un poco con qué maravillas se pueden encontrar allá para aquellos que no han tenido la oportunidad, o aquellos otros como yo, que hemos ido muchas veces, pero probablemente no hemos descubierto nada de lo que hay, porque siempre estamos mirando sobre la superficie, ¿no? ¿Con qué se puede encontrar uno en Conguillío? Mira, antes de contarte eso, te voy a contar un detalle. Ajá. Cuando lo estábamos haciendo, seleccionamos especies e imágenes que sirvan tanto para aquel que va en un sendero, o también a estas personas que les gusta llegar a un punto del parque en auto primero, Claro. pero en el paisaje van observando. Entonces, las plantas de ese paisaje y las plantas que están en los senderos, ya en un trekking, en una caminata, van a encontrar, eso es lo primero. Yo estoy seguro que sí lo van a encontrar las plantas que están ahí. Ajá. Luego, contarte de que el libro hoy día es una posibilidad cierta de que vas a encontrar no solamente al pehuen, a nuestra araucaria, que es la bandera de este parque nacional. Estamos hablando de un sitio reconocido como reserva de la biosfera, ¿no? Entonces es parte de la reserva de la biosfera araucaria, y el pehuen claramente es el símbolo de esta araucanía profunda, como digo muchas veces en las charlas de este territorio. Y el pehuen sin duda te lo vas a pillar, pero también te vas a encontrar con plantas altoandinas que crecen a los 1700, 1800 metros, al final del Sierra Nevada, por ejemplo. Si hay alguien que quiere ir al Sierra Nevada, llega al límite arriba, al Mirador Los Cóndores, y van a encontrar ahí unas violetas andinas fabulosas, van a encontrar unas añañucas andinas espectaculares, unas flores maravillosas entre diciembre y febrero. Y ya en las partes más bajas, cercano al lago, vas a encontrar, por ejemplo, plantas como los mímulos, que son de unas flores espectaculares a orilla del agua, flores naranjas, rojizas,
o vas a encontrar también, por ejemplo, grandes helechos que también adornan este paisaje. Y eso, por supuesto, reflejado en arbustos como las chauras, que unos frutos rojos, blancos, no pasan desapercibidos. Y para qué hablar de los colores, que por ejemplo ahora en otoño te van a encantar los colores del mirre, los colores del roble, del raulí, de la lenga. Las postales que se generan en la zona cordillerana de esta región son realmente increíbles, son imágenes de exportación sin duda. No quiero casarlo, doctor, pero usted que ha recorrido tantas veces el Parque Nacional Conguilló, si yo tuviera que decirle cuál es el lugar que todos tienen que visitar, o que usted dice, a mí este lugar me conmueve, realmente me sorprende, no sé. Bueno. Sí, no lo quería casar, pero tiene que tener alguno. Tengo uno que no te lo voy a compartir. Quería llegar a ese punto. Porque, bueno, pero mira, todos son muy bonitos, pero fíjate tú que creo que uno de los lugares clave, te voy a nombrar tres, creo que son tres lugares que las personas debiesen visitar recorriendo el parque. No solamente una postal, para recorrer e impregnarse de esta Araucanía profunda que te contaba. Sierra Nevada, sin duda, es un lugar maravilloso porque transitas por distintos ecosistemas boscosos. Entonces vas pasando como si vas cambiando de habitación en una casa. Es maravilloso. Entonces son 2 horas y media o 3 horas de caminata si lo haces lento, y ojalá lo hagas lento, escuchando una biodiversidad de aves maravillosa. Un cantar permanente, un trinar en las mañanas y un sonido del pájaro carpintero en las tardes espectacular. Sierra Nevada, sin duda. Luego, llegar a conocer el circuito donde ves la Araucaria Madre, una araucaria que muestra parte de la historia natural de crecimiento de este monumento natural. No olvidemos que la Araucaria araucana es monumento natural de Chile y por lo tanto ver a un ejemplar que tiene miles de años es muy importante. El circuito entonces los carpinteros hacia la Araucaria Madre. Y tercero, el circuito Araucaria, en donde caminas por un bosque de 45 minutos aproximadamente la caminata, por un bosque de araucaria con coihue. Estamos hablando de bosques que son sobre los 300, 400, 500 años, en el caso de los coihue, y araucaria sobre eso. Entonces estás entrando a una historia donde antiguamente habían dinosaurios transitando. Entonces estamos hablando de 300 millones de años de ecosistema. Yo creo que esos tres, te invito a recorrerlo y invito a las personas también a hacerlo responsablemente y en silencio muchas veces. Eso es lo mejor, disfrutar. Absolutamente. Unos muy buenos datos nos ha dado doctor Romero respecto al Parque Nacional Conguilló, que es uno de los parques más visitados a nivel nacional e internacional. Sin duda que sí. En la región es el más visitado. En Chile es parte del top 5, diría yo. Para mi gusto, el parque más hermoso del mundo. Sin desmerecer, digamos, tantos otros que he tenido la fortuna de conocer, pero porque es único. No hay otro lugar en el planeta en donde estén estos bosques de araucaria. Impresionante. En un área silvestre de más de 60.000 hectáreas y del estado de Chile. Entonces es parte del patrimonio, de nuestro patrimonio de protección de nuestro territorio nacional. Y lo importante es la conservación, ¿no? No cabe duda. Ahora, los parques nacionales tienen una finalidad, un objetivo, que es la preservación. Dejar que la naturaleza haga su trabajo y nosotros apoyamos con su protección. La conservación es cuando nosotros intervenimos racionalmente para obtener, al lenguaje de hoy, bienes y servicios de manera sustentable y sostenible en el tiempo. Qué importante esa aclaración y se la agradezco. Esa diferencia entre conservación y preservación, los mortales comunes no la manejamos en general. Claro, y a veces cuando hablamos de conservación... Estamos hablando de preservación. Estamos hablando de preservación. Interesante. Y claro, tenemos una carrera, por ejemplo, que es Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Y los formamos profesionales en virtud de este uso racional, sustentable, inteligente, a veces con creatividad, para precisamente poder conservar nuestro patrimonio natural, en el cual también somos parte nosotros. Entonces agreguemos ahí cultural también, claro, en donde todas y todos somos invitados a formar y somos parte de este gran territorio. Absolutamente. Doctor Mario Romero, un agrado conversar con usted, agradecido de que nos esté también ayudando a ilustrar a la comunidad sobre lo valioso que tenemos aquí a kilómetros, ¿no?, de nuestras casas en Temuco y alrededores, y a pocos
kilómetros también en el Parque Nacional Conguillí y así tantos otros. La importancia de la preservación, nos quedamos con este aprendizaje también y desearle mucho éxito, por supuesto. Sabemos que sus estudiantes valoran mucho el trabajo que usted hace, sobre todo en terreno con ellos, así es que le agradecemos por todo eso, doctor Romero. Francisco, nuevamente gracias a ti, al equipo por invitarme. Espero también que quienes nos ven y escuchan visiten nuestra área silvestre protegida, vayan al Nielor, que es maravilloso, vayan al Conguillío, vayan al Villarrica, al Malcahuello, en fin, a todas nuestras áreas silvestres protegidas. Y siempre con responsabilidad, con respeto y siempre también con el afán de llegar a casa y contar la historia también, para que todas y todos tengan acceso a este patrimonio. Absolutamente. Agradecido nuevamente el doctor Mario Romero, académico del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad Católica de Temuco, además autor de varias publicaciones con mucho éxito. Le deseamos mucho éxito y seguimos aquí en Pauta Abierta por TVC Araucanía.